Todas las esperanzas que teníamos los salvadoreños ante un nuevo gobierno, que esperábamos fuera diferente, se perdieron el 9 de febrero del año pasado. Ese día nuestras esperanzas se convirtieron en decepción e incertidumbre. Ese día, ahora conocido como el 9F, en un alarde de autoritarismo, el presidente Bukele se tomó la Asamblea Legislativa acompañado de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Se sentó en el lugar reservado al presidente del órgano legislativo y dejó claro que él tenía el poder, amenazando con destituir a los diputados que no le aprobaran los créditos que le estaban siendo cuestionados, pues ni siquiera había contratado los créditos que ya le habían autorizado. Ese día nuestra democracia retrocedió 40 años, cuando los golpes de Estado todavía eran frecuentes, y pasará a la historia como el día que un presidente con sus berrinches intentó destruir nuestra democracia y convertirse en emperador para hacer y deshacer como le diera la gana. También fue un triste día para nuestra gloriosa Fuerza Armada, antes la institución más respetada por la población y ahora utilizada, politizada y desprestigiada por el gobernante de turno. Pero nuestra patria, con sus defectos y sus virtudes, es una república, donde el poder emana del pueblo y no del gobernante. Hace 200 años, nuestro país dejó de ser una colonia española precisamente porque los salvadoreños no queríamos ser súbditos de nadie, sino que queríamos ser ciudadanos libres para elegir de entre nosotros a nuestros propios gobernantes. Y aunque nuestra democracia no es perfecta, nos toca a los ciudadanos ser vigilantes, que los gobernantes no abusen de la autoridad que les damos para gobernar. Nos toca a los ciudadanos cuestionar sus acciones y vigilar que sean respetuosos del marco constitucional. El sector privado representado en ANEP hemos sido los primeros en advertir las amenazas e implicaciones que los abusos de autoridad por parte del presidente nos traerían para el país, para nuestra economía y para el bienestar de todos los salvadoreños. Seguiremos siendo críticos de la mala gestión, pero también seremos proactivos en proponer solución a los problemas. Estamos convencidos que ningún negocio puede prosperar si no hay respeto a la ley. Los primeros llamados a respetar la ley y a hacer cumplir la Constitución son precisamente los que juraron defenderla. Nosotros como ciudadanos velaremos porque se cumpla la Constitución y se fortalezcan las instituciones que garantizan la democracia, la justicia y la paz social. Seguiremos siendo firmes contra aquellos que, valiéndose de la democracia, la buscan destruir. Por eso invitamos a todos los actores políticos a respetarse, a tolerar las diferencias de opinión y a trabajar juntos para construir un mejor país. El 9F no se puede olvidar, que nos sirva de recordatorio de los abusos que un gobernante puede cometer si los ciudadanos se lo permitimos. El 9F nunca más.
La tarde del domingo 9 de febrero de 2020, un contingente de decenas de soldados armados con fusiles irrumpió en el Palacio Legislativo de El Salvador, bajo las órdenes del presidente del país, Nayib Bukele. Días antes, el mandatario, a través de su Consejo de Ministros, condicionó a los diputados del Congreso a estar presentes, bajo una amenaza de insurrección si no cumplían. Los alrededores del recinto legislativo fueron militarizados desde el sábado, pero fue hasta un par de horas antes que el presidente Bukele llegara al lugar que las fuerzas de la policía y el ejército vulneraron la seguridad del Palacio Legislativo y tomaron control total del edificio. Reinaldo Cardosa, diputado del PCN y parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, tiene bajo su cargo el control de las fuerzas de seguridad del recinto legislativo y confirma que a su llegada, 13 minutos antes de las 2 de la tarde del domingo, agentes de la Policía Nacional Civil ya tenían control de la seguridad del lugar, bajo las órdenes de Mauricio Arriaza Chicas, director de la policía. El director se tomó las puertas, el director entró. Él entró a la fuerza, fue el primero. Yo llegué a la 1:47 de la tarde a lo que es las instalaciones de la Asamblea Legislativa y a esa hora que yo llegué, ya el director de la policía ya estaba adentro. Cardosa escuchó una llamada entre el director de la policía y el ministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas, en donde le ordenaba se abrieran los portones de ingreso a la Asamblea y la puerta principal del Salón Azul, en donde sesionan los diputados. Ahí estaba él y me dice, mire diputado, con la pena y las disculpas, me dice, pero lo tuvimos que tomar la asamblea, me dice, la seguridad de nosotros, me dice, tiene el control de la asamblea, me dice. El ministro le ordenó a él que abriera los portones de la asamblea. Fue el diputado Guillermo Gallegos, del partido Gana, que también se encontraba en el lugar, que autorizó que se abrieran las puertas principales del Salón Azul. Y el diputado Gallegos dijo, bueno, voy a hacer cargo yo, dijo, de esto, y él autorizó el ingreso a que abrieran. Acuérdense que él es vicepresidente de la Asamblea. Sí. Está en un rango más alto que mi persona, yo soy el primer secretario de la Asamblea. La persona que tenía en su poder la llave de las puertas principales del Salón Azul se encontraba fuera de San Salvador, y las autoridades de seguridad amenazaban con abrir por la fuerza el recinto. Me he ido yo a esperar al muchacho de la llave, con el compromiso de que no rompieran los portones a la fuerza. El diputado Cardosa asegura que cuando los agentes de la policía entraron al recinto del Palacio Legislativo, lo hicieron de forma violenta y hubo roces con la seguridad de la Asamblea. Por ello, él ordenó que no se entrara en conflicto, siempre y cuando el director de la policía se comprometiera a que los elementos de la PNC o el ejército no ingresarían al Salón Azul. Por favor, no vaya a meter militares, ni soldados, ni policías adentro del recinto legislativo. Se lo dije una, otra y otra vez, y tengo testigos de eso. Sin embargo, las autoridades de seguridad pública incumplieron con ese acuerdo y violentaron no solo la seguridad del Palacio Legislativo, sino hasta los muros y vallas perimetrales que rodean el edificio. Los militares se saltaron por encima de la barda. Eso hay video, hay constancia de eso, hay testigos de eso, que los militares se saltaron. Ni siquiera por el portón pasaron, no, que se saltaron la barda para entrar al Salón Azul, para entrar al recinto de la Asamblea. El diputado Cardosa confirma que el ministro de Defensa, René Francis Merino, jamás se comunicó con alguna de las autoridades de la Asamblea Legislativa para solicitar el ingreso de soldados armados al recinto y que el funcionario llegó minutos antes que el presidente Bukele arribara a la zona, exigiendo que se abrieran los portones del Palacio Legislativo. Él llegó tarde. Él llegó ya como a las 3 y algo, que ya el presidente iba a llegar, sí. Y llegó desesperado, como desesperado, que abrieran el portón y diciéndole al director, vaya a abrir el portón, le decía, vaya a abrir el portón, le decía. Sí. Ya el hombre dice que abran el portón, le decía, que abran el portón del Salón Azul. Sí. Minutos pasaban de las 4 de la tarde, cuando el presidente Bukele llegó a la fachada del recinto legislativo y se dirigió a los salvadoreños que él mismo había convocado para presionar a los diputados por la aprobación de un préstamo por $109 millones para su plan de seguridad pública. Mientras él hablaba frente a la concentración, decenas de soldados equipados con armas de guerra ingresaban sin dificultad alguna al Salón Azul del Palacio Legislativo salvadoreño, con únicamente 22 diputados en su interior. Los militares rodearon los pasillos del recinto. Escoltado por los soldados, el presidente Bukele irrumpió en el Salón Azul para sentarse en el lugar que ocupa el presidente de la Asamblea Legislativa. Todo fue grabado por decenas de cámaras de la prensa, además de las cámaras de seguridad de todo el recinto, que registraron los movimientos de las Fuerzas Armadas y de la policía. Todos los videos están resguardados en el recinto, no hemos tenido nada de eso y lo vamos a no ser de que la fiscalía venga y lo requise, va. Yo soy el encargado de la seguridad y
de la Asamblea Legislativa. Un poco más de 24 horas después, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó a Bukele no volver a usar a las Fuerzas Armadas salvadoreñas para fines fuera de sus funciones constitucionales. Hola, yo soy Dino Safia y soy activista social. Tengo aproximadamente un año trabajando en Solidaritón. Hemos apoyado a más de 15,000 personas desde que estuve en un centro de contención del gobierno. Y hemos estado trabajando de cerca en las necesidades más urgentes de la gente que realmente lo necesita. Sobre el 9 de febrero, yo creo que es un momento en el que nosotros como jóvenes tenemos que estar muy pendientes y muy vigilantes sobre lo que sucedió para que no vuelva a suceder nunca más. Nosotros somos una generación que estamos cansadas del odio y la división, que estamos cansados de que se alcen las armas, y nosotros queremos ser una generación que tienda una mano, que escuche a los que opinan diferente y que empecemos a apostar por la educación, sobre todo en estos niños y jóvenes que tanto lo necesitan y son el presente y el futuro de nuestro país. El 9 de febrero fue un momento en donde se violó toda la institucionalidad de nuestro país, la democracia, el Estado de Derecho, y nosotros tenemos que defenderlo. No tenemos que tener miedo, tenemos que involucrarnos más, tenemos que cuestionar, tenemos que ser vigilantes, y tenemos nosotros también que estar pendientes de todo lo que está sucediendo y ser partícipes de nuestra democracia. Nuestra democracia está en nuestras manos y nuestro voto es nuestra mayor arma. Nuestro voto sí cuenta, y tenemos que recordar que antes de cualquier color político y antes de cualquier partido, nuestro partido es nuestro país, y tenemos que trabajar por El Salvador, que nunca vuelva a suceder. Creo que el 9 de febrero de 2020 vimos un primer ejercicio de gran magnitud de autoritarismo del actual Ejecutivo, de ruptura del orden constitucional, en el que se mostró una clara incomodidad con los controles entre órganos que se estaban ejerciendo ya, unas interpelaciones por parte de la Asamblea Legislativa y una comisión especial para investigar un tema muy concreto. Fue el punto de partida también para una serie de actos autoritarios que se realizaron durante todo el año 2020 en el manejo de la pandemia, el manejo de los fondos públicos, la deuda pública y el cumplimiento, más bien el incumplimiento de fallos judiciales de la máxima instancia judicial del país, que es la Sala de lo Constitucional. Es decir, el 9F marcó claramente la vena autoritaria por parte del presidente de la República, el incumplimiento de la subordinación a la legalidad y a la institucionalidad por parte de la Fuerza Armada, o por lo menos de la máxima cúpula de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, con unas consecuencias que las estamos viendo hasta hoy. La respuesta para esto no puede ser más que institucionalidad, democracia, respeto a la independencia de poderes, a los fallos de los tribunales, un control más intenso por parte de la opinión pública, medios de comunicación, sociedad civil en general, y un apoyo que cada vez se va viendo más claro que el país va a requerir de parte de nuestros amigos, los países amigos, para vigilar que nuestra democracia no termine de mala manera en este proceso, como digo, que arrancó de forma más clara el 9 de febrero. Bueno, el 9F creo que hay que tratar de interpretar, como dicen, los signos de los tiempos, de qué es lo que hay detrás del 9F, cuál es su significado. En primer lugar, sin duda, reveló lo que en esencia es el proyecto del presidente Bukele, de su gobierno. Que no es un proyecto político, es simple y llanamente un proyecto de poder, de concentración de poder. Un proyecto político pues tiene ideales, tiene propuestas, digamos, de cómo enfrentar los distintos problemas socioeconómicos del país, ¿no? Y
un proyecto de poder, lisa y llanamente es tratar de concentrar el poder. Y esto lo vimos justamente el 9F, el intento de concentrar el poder, de tomarse la Asamblea Legislativa. Fue una toma, y una toma militar de la Asamblea Legislativa. Es decir, un proyecto de concentración de poder donde la democracia le es incómoda, donde las otras instituciones que pueden hacerle un contrapeso le incomodan, y por lo tanto hay que anularlas, hay que controlarlas. Segundo, esto se hace a través de la fuerza, usando la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, rompiendo así definitivamente con aquellos acuerdos de paz que nos produjeron un cambio en estas instituciones, un cambio en su rol en la sociedad salvadoreña, para hacer retroceder a estas instituciones a las épocas más oscuras de las dictaduras militares. Y en tercer lugar, vimos cómo las palabras, no solo al haber revelado el uso de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, es decir, el uso de las armas como un principal instrumento de sostenimiento de su proyecto de poder, vimos también la agresividad, las palabras violentas, que voy a apretar el botón y ya verán quién manda aquí. Ese es justamente el tono, ¿no? Que venía utilizando el presidente. El 9F representa un antes y un después en la vida del país. En los hechos del 9F se expresó tanto la resistencia del Ejecutivo sobre las decisiones del Legislativo como los rasgos autoritarios que han sido a partir de esa fecha cada vez más evidentes. Y creo que no podemos enmarcar el 9F solo en un momento. Tenemos que verlo en el contexto, es decir, días antes del 9F hubo visitas a los legisladores nocturnas en sus viviendas para presionarlos. También como medida de presión se les retiró su seguridad. Pero además hubo una campaña articulada en redes sociales, hubo llamados a la insurrección en caso de que la Asamblea Legislativa no sesionara tal como lo había previsto el Consejo de Ministros. Y hoy lo que vimos después, es decir, ese llanto amargo y de impotencia de un irresponsable frente a sus propios actos, que incluso llega hasta abusar de la fe, de la fe en ese discurso político. Es decir, en el uso político de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa fue evidente, muy evidente a partir de ese momento. Y desde esa época hemos visto una escalada interminable de la militarización de la vida política de El Salvador. Ahora, creo que es indiscutible que el 9F ha sido reconocido tanto por la comunidad internacional como por la sociedad civil, academia, etcétera, en el país, y también por la máxima instancia de control constitucional y interpretación constitucional en el país, la Sala de lo Constitucional en este caso, como un exceso en las fuerzas del orden y de las atribuciones del presidente de la República con un único objetivo. En este caso, afectar las funciones y las competencias de la Asamblea Legislativa. Y creo que aunque tengamos diferencias con la Asamblea, con su funcionamiento, con los diputados, etcétera, eso no justifica de ninguna manera la imposición de actuaciones de este tipo. Aquel día, ese 9F, se puso de manifiesto el discurso de odio, el avasallamiento al control constitucional, la necesidad frenética de violentar los controles constitucionales, y todo eso desde un discurso presidencial. Estos hechos, todos los salvadoreños ante estas situaciones como estas, tenemos que ser garantes que no pueden volver a pasar. Y en ello la comunidad jurídica tiene mucha responsabilidad, tiene mucho por hacer. Al menos yo estoy lista para seguir instando el control. A un año del 9F vale la pena subrayar que las convicciones y credenciales democráticas del gobierno siguen desapareciendo. Las señales están a la vista de quien quiera verlas: resistencia a los controles interorgánicos, incumplimiento de las leyes y sentencias, opacidad y feroz resistencia a la rendición de cuentas en la gestión pública,
desprecio por el diálogo democrático y los acuerdos de paz, ataques a la prensa independiente, a la sociedad civil, a los defensores de derechos humanos, militarización de la gestión pública y abierta instrumentalización electoral de las Fuerzas Armadas, uso patrimonialista del Estado y un creciente culto a la personalidad del presidente. Y ahora ese mismo gobierno, al que las reglas básicas de la democracia parecen incomodarle, quiere impulsar una reforma a la Constitución a su medida, una especie de imaginada refundación de la República. El mismo presidente, el mismo gobierno que militarizó la Asamblea Legislativa, no puede ahora pedirnos que creamos ingenuamente en su reforma constitucional. Por eso el 9F también es un recordatorio de que la amenaza autoritaria no ha cesado y que una reforma a la Constitución gestada por un proyecto autoritario es una amenaza que debemos denunciar y rechazar. 9F, nunca más. Una de las más graves amenazas al orden democrático en toda América Latina se dio el año pasado, precisamente el 9 de febrero, cuando Nayib Bukele, el actual mandatario de El Salvador, decidió invadir la Asamblea Legislativa, acompañado de militares con armas largas. Un hecho insólito, sin precedentes en la historia reciente de la región. Indudablemente que se trató de un acto de matonaje, de un acto que perseguía intimidar a los legisladores. Y obviamente también este hecho demostró el profundo desprecio que el actual mandatario de El Salvador, el señor Bukele, siente por las reglas del juego democrático. La falta de respeto hacia el Estado de Derecho y principios elementales de un orden democrático que refleja valores universales. En buena parte, gracias a este escandaloso acontecimiento, la opinión pública mundial se hizo una imagen más fidedigna, más, yo diría, nítida, de la actitud y de los valores despóticos con los que gobierna el actual jefe de Estado de El Salvador. También él pudo hacer esta operación militar con un grado de cierta impunidad porque contaba con el apoyo de Trump. Esas condiciones han cambiado radicalmente. Creo que felizmente a Bukele se le ha puesto la pista más difícil y no contaría hoy día con la anuencia de la comunidad internacional si intentara un acto de matonaje similar al que realizó el 9 de febrero pasado. Hola, somos Cartas a Felice, gracias por tenernos acá. Antes que nada, nos solidarizamos con las víctimas del atentado a la caravana del FMLN el pasado 31 de enero y exigimos que se haga justicia para las familias afectadas. Un año después de los hechos perpetrados por el presidente Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa de nuestro país, nosotros como Cartas a Felice reiteramos nuestro mensaje. El pasado 9F nos da más que suficientes motivos para recordar que es necesario participar, tomar postura. Que el discurso de odio no nos va a sacar del hoyo, nos va a hundir más, nos va a separar más, nos va a enfrentar aún más. Es importante también recordar no solo el 9 de febrero, sino también toda la tradición de dictadura, de autoritarismo que ha tenido este país. Lo único peor que los mismos de siempre es el mismo para siempre. Tenemos que entender que el pueblo salvadoreño no es tonto por apoyar a Bukele. El pueblo ha sufrido sistemáticamente desde la colonia, abuso tras abuso. Por eso es tan difícil y complejo montar una oposición sólida y organizada. Debemos salir de nuestras burbujas de privilegio, de nuestra zona de confort intelectual y hacer un esfuerzo de unidad frente a la crisis política. Que estos tiempos nos sirvan para entender que nada se nos va a dar desde el sistema establecido.
Es necesario posicionarnos, resistir, expresarnos, organizarnos, pensar con independencia. No la mentira ladina de la independencia y la patria de los 15 de septiembre junto a sus desfiles militares, sino la que nos permita apropiarnos del sistema que debe de estar al servicio del sector más amplio del electorado, el pueblo salvadoreño que día a día sale adelante con el mínimo de los recursos. Por eso gobernar bien es la máxima expresión del compromiso. Aquí le envía el presidente del país. En política todo es posible. Que bajemos la cabeza ahorita y que le pidamos a Dios por nuestro país. Están puestos los cubiertos, solo falta el plato principal. Invitados ansiosos y hambrientos, no pierdan pena en preguntar a quién nos comemos primero. Los dientes comienzan a pelar y un ingenuo pregunta con miedo si no hay nada más para cenar. Brindemos todos ya, cubiertos en sangre, por esta gran ciudad. Nos vamos a saciar, brindemos sin temor, cubiertos en sangre, en esta gran ciudad. Este es nuestro manjar. You're very well with our people and have great respect for you. Build that wall. Build that wall. Silencio. We want to make it perfecto. Loco. 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 But that's okay. Hoy no hay excusa que valga, a este diablo lo vamos a amarrar. Y alguien traiga la sal y la pimienta, y no olviden de orar antes de empezar. Los logros y sueños primero, y las regadas para el final. De postre nos comemos sus miedos y las culpas para llevar. Brindemos todos ya, cubiertos en sangre, por esa gran ciudad. Nos vamos a saciar, brindemos sin temor, cubiertos en sangre, en esta gran ciudad. Nos vamos a saciar, brindemos todos ya, cubiertos en sangre, por esta gran ciudad.